Qué bueno, Nando es el que anda malito. Estamos ahora, perdón, ¿Qué? dígame. ¿Mande? ¿Qué le pasa al hermano? Pues anda malito, como que le duele el cuerpo, que ahora le vamos a ir a hacer el examen, a ver. Primeramente Dios va a estar bien. Sí, hermano. Estamos en el punto 3 de este estudio, que es cómo lidiar con las emociones. Las emociones que, en primer lugar, nos las ha puesto Dios en nuestro corazón, no solamente para cosas negativas, sino también para cosas positivas. Somos seres emocionales, ¿verdad? Y eso sí, no lo podemos negar. Tanto hombres como mujeres, tanto viejos como niños, somos seres emocionales. Y a veces, hermanos, también nos tendemos nosotros a dejarnos llevar por las emociones, tanto de emociones negativas como también emociones positivas. A veces en búsqueda de las emociones positivas podemos tropezar, como habíamos leído en las clases anteriores, que el salmista le pedía a Dios que no le permitiera que sus pies tropiecen cuando sentía emociones tristes, ¿verdad? Cuando llevaba el dolor. También nosotros vemos que ahora nosotros podemos abrazar, podemos decir, asumir, podemos nosotros experimentar este gozo, y este es un gozo supremo, que es lo que vamos a ver, no cualquier gozo, ¿verdad? Como un gozo temporal, sino un gozo supremo, y es un gozo para vida eterna. Podemos, quizás, sobre todo en esta temporada navideña, podemos depender de nuestras tradiciones, podemos depender del tipo de comida, ¿verdad? O dependemos de las cosas que hacíamos, como ir a las posadas. Bueno, si usted tiene costumbre de hacer posadas, ¿no? En México, ¿cómo se hace? Pero que todas esas tradiciones no deban causarnos motivos de alegría, sino más bien la alegría misma, que es el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a ver está en el Salmos 95, que se puede considerar como un salmo de adoración a Dios. Y estos versículos que vamos a ver, los versículos 3, del 1 al 3, nos instruyen el por qué y el cómo debemos adorar a Dios. Luego vamos a saltarnos al Nuevo Testamento y vamos a ver la historia del nacimiento del niño Jesús, que está explicada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Hermanos, hermanas, me acompañen en oración, por favor, para empezar el estudio. Señor Padre Santo, bendito eres tú, Señor Dios de todo el universo. Gracias, Señor, por este regalo que tú nos has dado a través en la vida eterna, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, mi Señor, que a pesar que no merecemos este regalo tan precioso, mi Señor, que sea motivo de gran gozo para nosotros, mi Señor. Y así mismo, Padre Santo, en este gran gozo, aún así, mi Señor, quizás nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no sentimos que quizá querramos celebrar la Navidad, Padre Santo, por esas circunstancias que están pasando en estos momentos. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, mi Señor, que eres tú, mi Señor, nuestro gran gozo, y sobre todo, Padre Santo, ayúdanos a transmitir ese gran gozo a alguien más, mi Señor, que está pasando por una situación similar. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, vayamos a ver el Salmos 95 y los versículos del 1 al 3, que es un salmo que no se sabe quién es el autor, y es un salmo de alabanza y adoración. Leamos diciendo que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El salmista empieza con el primer mandamiento, que dice: venid, vengan. En otras palabras, es un mandato del salmista que dice: vengamos todos, y no solamente es cada uno, sino a todos en particular. Y dice que el motivo de acercarnos, el motivo para venir, es para que aclamemos alegremente a Jehová. Y no es que clamemos, y no es que cantemos, como dice la otra versión que está abajo, que es la Biblia de las Américas. Venid, cantemos con gozo, aclamemos alegremente, cantemos con gozo. Básicamente es lo mismo, pero nótese que dicen que no solamente cantemos, sino que cantemos con gozo, con alegría
a veces cantamos y solamente quizás movamos los labios, pero quizás no lo estamos haciendo con gozo. Pero el salmista nos ordena que dice, no solamente vengamos, sino que aclamemos alegremente a Jehová. Y la segunda parte de este versículo dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Estos 3 primeros versículos expresan el sentir que se desea adorar a Dios con todo nuestro corazón. Venid, dice, vengan. Y nos recuerda que podemos habernos alejados, hermanos, por diversas razones, pero aquí el salmista toma personalmente esta decisión de dejar los quehaceres a un lado o de dejar las cosas que puede haber pasado en el pasado para concentrarse por completo en la adoración a Dios. Y el objeto de nuestra adoración, siempre dice el salmista, el objeto de nuestra adoración es Jehová, la roca de nuestra salvación. Notamos aquí, ¿se acuerdan que le hemos explicado en los estudios pasados el paralelismo sinónimo que se caracteriza en la poesía hebrea? Paralelismo sinónimo, la primera parte dice, venid, aclaremos alegremente a Jehová, y la segunda parte dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, donde la segunda línea del versículo prácticamente repite lo mismo, el mismo pensamiento que la primera línea. Podemos decir entonces que el gozo es posible porque Dios es nuestra salvación. Es básicamente lo que quiere decir este versículo. Podemos encontrar ese gozo en Dios y las circunstancias, hermanos y hermanas, cambian. Hoy podemos tener la pandemia, quizás el siguiente año ya estemos libres de esta pandemia, pero las circunstancias pueden cambiar y cambia a menudo, hermanos y hermanas. Pero lo que podemos aprender aquí es, en primer lugar, que nuestro Dios nunca cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Malaquías 3, versículo 6 dice, yo Jehová no cambio. Y dice aquí también, ¿verdad? Que la roca de nuestra salvación, si bien una roca nos hace pensar en Dios como algo inamovible, pero también para nosotros es un recordatorio que nuestra salvación en Él es una salvación segura. No es una salvación condicional, no es una salvación en la cual Dios nos dice, hey, si te portas bien, te vas a conservar tu salvación, pero si veo que te estás saliendo que te estás separando de mí, no, ya te quito mi salvación. No, hermanos, hermanas, absolutamente no, hermanos, hermanas. Una vez que estamos salvos, no perdemos la salvación. Vemos aquí también que este aspecto se caracteriza porque la roca de nuestra salvación, que es Jehová, como lo dice el salmista, el apóstol Pablo también lo declara en 1 Corintios 10:4, cuando dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice Pablo, y la roca era Cristo. Aquí Pablo estaba explicando de cómo es que el pueblo israelita, ¿verdad? Estaban desesperados por agua, pero por orden de Dios, Moisés golpeó una roca y brotó el agua vivificante. Usted lo puede leer esto posteriormente en Éxodo 17, del versículos del 1 al 7. Note que el versículo 2 continúa con este movimiento de seguir en la presencia de Dios, porque si el versículo primero empieza con venid, el segundo versículo dice lleguemos. En la otra versión, que es el Biblia de las Américas, dice vengamos ante su presencia con acción de gracia, dice. La Reina Valera dice con alabanza. La Biblia de las Américas dice con acción de gracias, con cánticos, con salmos. Aunque la presencia del Señor no puede limitarse a un lugar específico, Él, nuestro Dios, había elegido un lugar definido para que su pueblo se reuniera en adoración. El verbo traducido aquí, lleguemos, básicamente literalmente significa encontrémonos con Dios. Esta adoración genuina implica encontrarse con el Señor. El término su presencia, que dice en el versículo 2, en su presencia implica básicamente su rostro. Busquemos el rostro de nuestro Señor, encontrémosle su rostro y veamos su gloria a través
a través de nuestra adoración. Vemos aquí también que eso es lo que dice, ¿verdad? Que nosotros vengamos a su presencia. Y esta es la razón, dice, ¿verdad? En el versículo 3 nos da la razón. La adoración a Dios no es una oración, no es una acción vacía ni nada emocional sin base alguna. Al contrario, nosotros como creyentes alabamos a Dios. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque Dios es grande. Porque Jehová es Dios grande. Él es grande, hermanos, hermanas, y rey grande sobre todos los dioses. Podemos tener gran gozo, como dice en la guía de estudio personal que espero que ustedes lo tengan. Dice, podemos tener gran gozo porque nuestro Dios es grande para salvar. Déjenme ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está en el punto número 3 de la página 32. Podemos tener gran gozo porque nuestro Dios es Dios grande para salvar. Cuando nos enfocamos a veces, hermanos, hermanas, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias, cuando nos enfocamos en que si salió el sol o si se ocultó el sol o que si llovió o no llovió, podemos de seguro, hermanos, estar convencidos de que el gozo está ausente. Pero cuando miramos a Dios, como dice en el versículo 2, que lleguemos ante su presencia, vemos a aquel que nos ayuda sin importar las circunstancias externas o nuestras propias debilidades. Él nos salva de nuestros problemas. Él nos salva de nuestro pecado. Él nos salva de nosotros mismos. Porque entonces allí encontramos ese gozo verdadero. Yo me acuerdo, ¿verdad? En 2010, 2011, esta canción de alabanza estaba muy de moda. ¿Cómo se llama esta canción que dice, Cristo puede mover montes? Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús, la muerte venció. Él la muerte venció. Y esta canción, ¿verdad? Tanto la cantábamos en inglés como en español, pero ahora podemos nosotros ver la majestad, que nuestro Señor es Dios grande y Él puede mover montes, Él, si Él lo permite, si Él está, es su voluntad, Él puede decir que se termine toda esta situación que está pasando a nivel mundial, pero Él está dispuesto. Pero la pregunta para nosotros es, ¿están nuestros corazones dispuestos, nosotros mismos, de manera individual, a ver qué es lo que está Dios enseñándonos a través de esta situación? Eso es lo que también nosotros debemos aprender, puesto que nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús está abogando por cada uno de nosotros y Él está dispuesto, ¿verdad? Porque Él es un Señor de compasión. Él es un Señor de compasión y Él está dispuesto a sanar. Él está dispuesto a sanar la tierra, pero hay algo quizás, ¿verdad? Que Él está esperando que nosotros hagamos, que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra y que nosotros hagamos esta actividad de manera conjunta con Él. Vamos ahora a ver que hemos entendido que esta parte a través de este salmo, que Dios es nuestra salvación y es nuestra roca de nuestra salvación. Ahora vemos cómo en los siguientes versículos del Evangelio de Lucas vemos que Jesús, el Hijo de Dios, nació para traernos la salvación. Esto lo vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ¿verdad? Del 4 al 7. Como en el Salmo 95:3, que lo habíamos visto recientemente, que dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. También nosotros podemos ver esa manifestación de nuestro Dios grande a través en estos versículos del Evangelio de Lucas, en un tiempo y contexto diferente a lo que en el tiempo que se escribió ese Salmos. En Lucas 2 encontramos el cumplimiento de muchas promesas que Dios hizo a través de su profeta. En primer lugar, le había prometido a Abraham que bendeciría a todas las naciones a través de la fe de Abraham puesta en Dios. En Isaías 9:6, él prometió un niño, y en Miqueas 5:2 declaró que un gobernante del pueblo de Dios
vendría del pequeño pueblo de Belén. Y ha llegado el momento que se cumplan esas promesas. Y dice la pregunta, ¿verdad? La pregunta que nosotros quizás podemos ver, leyendo el contexto que lo que leemos aquí, que por qué tiene tanta importancia el nacimiento de Jesús. Déjenme nuevamente regresar a la guía de estudio personal. En la página 34, las diversas cosas, ¿verdad? Que el escritor del estudio nos dice que Jesús nació en un lugar remoto del Imperio Romano, una ciudad pequeñísima, que es Belén. Él nació de padres de procedencia noble, pero vulnerables, débiles o quizás humildes. Y Jesús nació en circunstancias poco menos satisfactorias, posiblemente en circunstancias deplorables, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene la importancia el nacimiento de Jesús? Después de todo, muchos de estos detalles de su nacimiento no son tan sobresalientes, puesto que nació en un pueblo pequeño, de una pareja pobre, y a tal punto que la mujer tuvo que dar a luz en un establo. No obstante, el nacimiento de Dios, de Jesús, tiene implicaciones para toda la humanidad, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. El versículo 4 dice, ¿verdad?, que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El nacimiento de Jesús fue para traernos esa salvación, y esta verdad proporciona motivos para esta alegría plena, para este motivos de gran gozo. Mientras que José y María aparentemente viajaron a Belén en obediencia al decreto del emperador romano que se llamaba César Augusto en ese tiempo, su viaje cumplió más importantemente el plan del rey divino para que el nacimiento de su hijo ocurriera en Belén. En el versículo 5 leemos que dice que tuvo que ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. En esos tiempos, ¿verdad?, de dominio romano, cada ciudadano de Israel tenía que pagar impuestos. Y ese era el motivo por el cual tenían que ir a su ciudad de origen para ser empadronados y para que los puedan, para que puedan ser inscritos, para que puedan pagar sus impuestos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta pagar impuestos? Bueno, y veo muchas manos que se levantan, no creo. Lucas describió a María, que no solamente estaba encinta, sino también comprometida a casarse con José. Eso es lo que quiere decir desposada con él. Aunque María y José estaban casados, aún no habían consumado físicamente su matrimonio. Aquí vemos que en el relato de Lucas, que sucintamente en el versículo 5, sucintamente él dice, ¿verdad?, que él subrayó la verdad de que Jesús no solamente fue concebido del Espíritu Santo, sino que también nació de una virgen. En Lucas, en el versículo 6, Lucas señaló que el nacimiento de Jesús ocurrió después de que María y José llegaron a Belén. Y a veces nos dejamos llevar por las películas, a veces ciertamente, ¿verdad?, a veces no entendemos, pero en las películas o en los relatos bíblicos vemos que justo dice que después que apenas llegaron a Belén, María empezó a tener contracciones. Y no, ¿verdad? Eso es lo que no dice aquí en el versículo 6. Dice, y aconteció que estando allí, no se sabe cuánto tiempo estuvo en Belén hasta que ella tuvo los dolores de parto. Entonces dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. Cuando Lucas dice, se cumplieron los días de su alumbramiento, él quiere decir que llegó el momento de que naciera el bebé. No necesariamente significa que apenas llegaron a Belén y ya ella empezó a tener contracciones. No necesariamente podemos interpretar así. Solamente es en el tiempo preciso de Dios, ¿verdad? No es algo no es fuera de tiempo, no es antes ni muy después, sino es en el momento preciso, en los momentos que dice que aconteció, dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. En esta plenitud del tiempo de Dios, María dio a luz a su primogénito. Después de dar a luz a Jesús, dice que María lo envolvió en pañales
y después de volver en pañales, dice que lo acostó en un pesebre. Y esas son señales muy particulares, ¿verdad? Que un rey, cómo un rey puede nacer en unas circunstancias tan poco, que no son favoritas para un rey. Sin embargo, eso es lo que nos señala cómo fue el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Rey, del Rey de Reyes. Y es que es una circunstancia que dice, ¿verdad?, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Así Lucas describió con precisión la venida del Hijo de Dios como un siervo humilde. Vemos ahora también Dios, a menudo es que los planes de Dios, a veces, hermanos, hermanas, para nosotros no es fácil de entender. Solamente Él es soberano y Él es el único autor de todas estas cosas que pasan. Dios a menudo, Él actúa de maneras que a veces nosotros no entendemos, pero lo que sí podemos tener una actitud o una convicción de que siempre podemos confiar en que Él hará lo que Él dijo que haría. Y esto es lo que nosotros podemos aprender de estos pasajes. Luego ahora nosotros vamos a ver cómo es que este nacimiento de nuestro Salvador es motivo de gran gozo, no solamente para cada uno de nosotros, que ahora estamos en el gozo de nuestro Señor, sino que también para el mundo entero, para el resto del mundo. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 2, del 8 al 14. Yo se los dejo a ustedes para que lo lean, puesto que ya lo hemos leído, ¿verdad? No sé cuántas veces, ¿verdad? De manera personal, pero lo que podemos ver aquí, que como ocurrió en el Salmo 95, que lo hemos leído hace poco, esta celebración de alabanza, esta celebración al Dios grande, no es una celebración exclusiva. Empieza una celebración por los más olvidados, como dice, por los pastores. Los pastores son las primeras personas en escuchar la noticia del nacimiento de Jesús. Es por eso que el apóstol Lucas, ¿verdad? ¿Era apóstol? No era apóstol. Él era solamente el que escribió el Evangelio. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vemos aquí cómo los primeros personajes, de los primeros testigos o los primeros en oír las noticias del Evangelio han sido estas personas, los pastores. Y en esos tiempos, los pastores ya no eran tan bien vistos como en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, ¿verdad? Que Abraham era pastor, Moisés también fue pastor de ovejas, inclusive el rey David, él era pastor de ovejas. Ya los pastores ya no se les veía como personas en quien confiar, hasta a veces se los veía como personas sucias o como personas deshonestas, puesto que no sé si usted ha estado cerca de una ovejita, hermanos, hermanas, pero esas ovejitas no huelen tan bien que digamos, ¿verdad? Y a veces es la acumulación de tantas cosas que ellos almacenan, como son criaturas que están destinadas para vivir en lugares no calientes, sino en lugares fríos. La lana que cubre su cuerpo se llena de grasa y esta grasa genera esos malos olores, que si bien es cierto, ¿verdad? A veces eso se pega a los pastores y a veces por eso decimos, oye, hueles a chivo, como dicen, ¿verdad? Hueles a borrego. Y a veces nos tenemos que bañar y no hay de otro modo, ¿no? Ya nos dijeron eso y tenemos que ir a bañarnos. Pero aquí vemos que el foco de atención pasó de los pastores humildes, el foco de atención ahora en el relato de Lucas pasó ahora al ángel del Señor. Versículo 9 dice, y he aquí un ángel del Señor. Un ángel del Señor estaba en presencia de los pastores. Ese término traducido de ángel significa mensajero, el que trae mensajes. Este ángel iba a traer un mensaje, pero no un mensaje cualquiera como cualquier otro mensaje que Dios mandaba a sus siervos en los momentos específicos, sino que es un mensaje muy particular, un mensaje de buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Dice el versículo 9, y aquí se les presentó el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Retrocediendo un poco en el versículo 9, este aspecto que dice,
un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor a los pastores y dice que ellos tuvieron gran temor. Esto más o menos en otras versiones dice, temieron con gran temor. Y a veces puedes, en el idioma griego, puesto que esto fue escrito en griego, puede sonar como redundancia, algo redundante, temieron gran temor. Pero también Mateo lo utiliza en el Mateo 17, cuando Jesucristo se transfiguró, dice Mateo 17, mientras él, hablando de Jesús, aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Aquí también en Lucas, el ángel también les dice, no temáis. Marcos 4:41 también. Marcos, el evangelista Marcos también utiliza esta misma expresión. En Marcos 4:41 dice, entonces, hablando acerca de Jesús y cómo calma la tormenta, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este aspecto de gran temor, podemos nosotros quizás tener un temor extremo, pero como vamos a ver en las siguientes clases, Dios mediante, es otra emoción que a veces suele dominarnos, hermanos y hermanas, es el temor a lo desconocido, es el temor a que nos rechacen, es el temor a las enfermedades, es el temor al fracaso. Son tantos temores que pueden embargar nuestra alma, que pueden embargar nuestras decisiones, pero son emociones en las cuales nosotros debemos aprender a controlarlas. Y yo sé, hermanos, hermanas, que eso no es fácil, eso no lo podemos quizás resolver en estas clases de escuela dominical, pero al menos podemos tener un atisbo de lo que puede enseñarnos el Señor a través de la experiencia con Él, a través de su palabra, en la palabra de Dios, y podemos nosotros vencer. Quizás no podamos vencer esos temores, pero podemos nosotros lidiar con ellos. Nosotros podemos lidiar con ellos. Es por eso que este estudio principal no se dice, no es venzamos las emociones, dice lidiar con las emociones. Bueno, regresando, disculpen. Entonces el ángel proclamó, dice, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nótese que dice el versículo 10, gran gozo, como dice la Nueva Versión Internacional, mucha alegría. Y no es un gozo como cualquier otro, hermanos, hermanas. Es un gran gozo, es mucha alegría, es una alegría suprema, es un gozo absoluto. ¿Y qué gozo más absoluto, qué gozo más supremo nosotros podemos alcanzar? Si es, que tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel no me acuerdo cómo lo dice, pero palabra fiel es esta, que Cristo murió por nosotros los pecadores, del cuales yo soy el primero. Y esta es una palabra muy, muy importante, hermanos, hermanas, que nosotros podemos decir a todo aquel que está pasando por situaciones muy difíciles y que no conoce a Cristo y que no conoce de su poder de salvación para cada uno de nosotros. Nosotros podemos alcanzar y ser también mensajeros para estas personas y decirles que hay gran gozo y hay motivo de mucha alegría para todos nosotros, no solamente para nosotros, sino también para el resto de la humanidad. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Buenas noticias que serán motivos para todo el pueblo. Y la primera razón es buenas noticias de mucha alegría. La segunda razón es que es para todo el pueblo. Esta salvación se ofrece gratuitamente a nosotros que no nos gusta gastar dinero, ¿verdad? Y sobre todo cuando no hay. Es gratuito, hermanos. No la podemos pagar con favores, no la podemos pagar con dinero, no la podemos pagar con nada que nosotros hagamos, hermanos, hermanas. Puede pagar este gran regalo que hemos recibido de nuestro Salvador. Esta salvación es gratuita, pero no significa que es gratis porque no tiene precio. La salvación, hermanos, hermanas, tiene un precio y ha costado muy caro. Imagínense, hermanos, nuestro Padre Celestial
cómo habría sufrido para separarse, para tener esta separación de su Hijo amado, en la cual Él no escatimó, ¿verdad? Y para enviar a nosotros, para mostrarnos el amor que Él tiene para nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. El ángel se refirió a Jesús con la misma designación, y el ángel identificó además a este Salvador como el Señor y el Cristo. Eso es lo que dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Quizás los pastores no habrían entendido la palabra Cristo, puesto que ellos eran, eran judíos, pero las otras versiones hablan acerca de el Mesías. Este sería el Mesías, y la palabra Mesías es el ungido, es alguien que había sido ungido, y este era lo que ellos esperaban por mucho tiempo. Así el ángel anunció, proclamó con valentía el evangelio en el momento del nacimiento de Jesús, y les dijo, ¿verdad? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Era necesario que a estos pastores se les dijera de qué manera ellos podían encontrar al niño, puesto que así como nosotros en la actualidad, nosotros quizás esperamos un Salvador. Disculpen, hermanos. Disculpen las alergias. Así como nosotros quizás, hermanos, erróneamente esperamos un Salvador montado en un caballo blanco, ¿verdad? Con armadura brillante. Así quizás los pastorcitos habrían esperado un Salvador, pero no, el ángel les dijo, hey, esto nos servirá de señal de cómo lo van a encontrar. Lo van a encontrar en primer lugar, van a encontrar a un niño, no van a encontrar a un guerrero. Y no solamente a cualquier niño, sino envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y a veces nosotros no pensamos qué cosa es un pesebre. Un pesebre era un receptáculo en el cual se daba comidas a los animales que vivían en los establos, ya sea el caballo, las vacas o cualquier otro animal. Y en esas condiciones, como dice el autor de la guía de estudio personal, en esas condiciones deplorables fue la que los pastores iban a encontrar a este rey, a este Salvador, a este Mesías. Y eso es lo importante, ¿verdad? Y dice, versículo 13, repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales. Y esto es algo que también tenemos que ver. Dice repentinamente, no fue algo gradual, no fue algo que pasó después de varios días, fue en ese mismo instante que el ángel estuvo anunciando las buenas nuevas de salvación. Dice que repentinamente apareció un enorme coro angelical. Y es algo así, ¿verdad? Que es un coro de ángeles que estaban clamando diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. La primera parte de este verso dice que Dios le pertenece a Él, la gloria a Él. La gloria solamente es de Dios y esta gloria está en Dios en las alturas. La segunda parte es que esa paz es un estado de plenitud y bienestar espiritual y que pertenece a aquellos de nosotros que por fe hemos encontrado una relación eterna con nuestro Dios. Y esto es lo que puede no producir la paz, ¿verdad? La paz no puede producir en la tierra simplemente mostrando buena voluntad, sino que podemos estar genuinamente en paz unos con otros hasta que estemos en paz con Dios. ¿Cómo podemos encontrar esa paz con Dios? Cuando nos convertimos en receptores de ese regalo, de este regalo que no tiene, que no podemos pagar nosotros. Nos convertimos en receptores de su favor cuando ponemos nuestra fe en su Hijo. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el motivo de nuestro gozo, hermanos y hermanas. El motivo de nuestro gozo no se basa en una temporada festiva, no se basa en una esperanza eterna. Si usted, por ejemplo, sintoniza las radios o las estaciones de internet como Spotify o Pandora,
usted va o Sirius XM, bueno, no estoy haciendo comercial, pero si usted está haciendo todas esas cosas, siempre va a notar estaciones de radio que están pasando canciones navideñas. Pero eso no debe ser solamente en motivos de diciembre, debería ser todo el año. Y eso es para demostrar, hermanos, que nuestro motivo de gran gozo no se basa en una temporada festiva, sino en una esperanza eterna. Quizás nosotros, hermanos, a raíz de nuestro aislamiento social, quizás porque añoramos congregarnos físicamente, o quizás, hermanos, por cualquier otra circunstancia de la vida o situaciones extremas en las cuales hayamos perdido un ser querido. También nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:22, Él nos promete, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Mientras nosotros estamos aquí, hermanos, en esta tierra, podemos seguir alabando a nuestro Dios porque Él es un Dios grande. Él es nuestra roca de salvación. Y también nosotros podemos compartir este regalo. Este regalo no es solamente para nosotros. El mejor regalo que podemos darle a alguien más esta Navidad es la buena noticia de por qué Jesús vino a la tierra. Contémosle a alguien más sobre esa salvación y este gozo que experimentamos a causa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pasamos a las preguntas y comentarios. ¿Alguien quisiera comentar algo o preguntar? ¿Qué les parece la pregunta 4? Hay muchas maneras, yo diría, ¿verdad?, de que podemos compartir a Cristo de modo que refleje las buenas nuevas de gran gozo, hermanos, hermanas. Yo diría, ¿verdad? Yo quisiera decir que cuando compartimos a Cristo, sobre todo en una situación tan difícil ahora que físicamente no podemos llevar el Evangelio, no podemos comentarlo, pero podemos utilizar los medios que están disponibles, ¿verdad? Como las redes sociales o como el Zoom o como el WhatsApp o cualquier otro medio. Nosotros podemos quizás, ¿verdad?, llevar esta buena noticia de salvación, esta nueva noticia de gran gozo, el mismo gozo que nosotros tenemos, también lo podemos compartir con alguien más. Yo diría más bien que no seamos tan superficiales, ¿verdad? Que ese mensaje que nosotros compartamos, pensémoslo bien, meditémoslo bien, antes de compartirlo. A veces nos gusta compartir mensajes porque se ven bonitos, los dibujos están bonitos, los videos se ven chidos, como dicen en México, o los mensajes se ven tan bonitos, pero primero, antes de apretar ese botoncito de compartir, piense, medite lo que está leyendo y vea si se sujeta a la verdad del Evangelio. Eso a veces, hermanos, es un poco difícil, pero no confíe en usted, confíe en el Espíritu Santo que lo guíe. O si de plano, ¿verdad?, usted no es una de las personas que hace eso, también en buena hora, hermanos. Nosotros no podemos exigirnos a cada uno de nosotros hacer cosas que no hacemos, sino que es a través del Espíritu Santo quien nos impulsa a ser inventivos en la manera como nosotros podemos expandir el Evangelio de Cristo Jesús y expandir este gran gozo que nosotros tenemos, hermanos, hermanas. A veces una pequeña cancioncita, una pequeña tarareo, quizás puede ser un motivo para que alguien nos pregunte, hey, ¿qué tipo de canción estás tarareando que nunca la he escuchado? Puede ser una oportunidad también para nosotros hablarles acerca de por qué usted está tan alegre, aún así a pesar de las circunstancias. Hermanos, hermanas, ¿alguien quisiera hacer un comentario?